José Javier, adelante, por favor. Muy buenas noches, tengan todos. Buenas noches. Vamos a leer y analizar la carta número 90, mayo de 1918, la alimentación carnívora y el uso de pieles. Un estudiante que confesó que él continúa adicto a la dieta de carne en cierto sentido, ha tenido en ocasiones un anhelo de hablar a los otros de las enseñanzas rosacruces, pero siempre se ha creído que él era un hipócrita cuando abogaba por el vegetarianismo y pregunta cómo puede vencer este hábito y si debe aplazar el predicar a los demás hasta que haya conseguido tal dominio. Esta consulta tiene un interés general, pues aunque los estudiantes de las enseñanzas rosacruces son sinceros y consecuentes, tienen, tienen las mismas imperfecciones que todos los demás seres humanos, pues de lo contrario no estarían aquí. Y por esta razón, una carta que toque esta materia puede ser provechosa para muchos. No se necesita ningún argumento para demostrar que no es probable que uno tenga éxito si discusea de espiritualismo delante de una copa de aguardiente, ni el abogar por una vida inofensiva mientras estamos comiendo un filete. Además, aquellos que conocen nuestras costumbres en la vida cotidiana notan rápidamente la diferencia que va entre lo que decimos y lo que hacemos. Por lo tanto, lo mejor es el poder vivir las enseñanzas que profesamos antes de pretender convertir a los demás. Al mismo tiempo, es una palabra muy dura la de hipócrita, porque uno abogue por un ideal el cual no haya sido capaz de alcanzar, en tanto que uno crea sinceramente que la dieta exenta de carnes es buena e intenta el vivir de acuerdo con lo que cree. La tal persona está justificada en predicarlo así, aunque ella ocasionalmente infrinja la regla. La estrella polar guía al marinero seguramente a su puerto de descanso, aunque nunca la alcance. De igual modo, si nosotros ponemos nuestros ideales a la altura de las estrellas, podemos no alcanzarlos en esta vida, pero sin duda alguna será mejor para nosotros el tenerlos y anhelarlos. Por otra parte, se puede conseguir con un poco de voluntad el dominar fácilmente el uso del tabaco, del alcohol y del alimento cárnico. Seguramente el pensamiento del sufrimiento que se causa a los pobres animales en los trenes camino del matadero y la agonía que procede al momento en el que la cuchilla termina con su vida o el cuchillo penetra en su garganta, debe inducir a cualquiera que aspira a la vida superior a dejar tal hábito y les llenará de compasión por estas pobres criaturas que no se pueden defender. Por razones similares, el uso de pieles y plumas
como ornamento debe ser evitado por parte del bello sexo de nuestras filas. Es igualmente inconsistente y sin duda producirá comentarios desfavorables si cualquiera predicara el evangelio de una vida inofensiva ataviada de ese modo. Desgraciadamente, la vida compleja de nuestra civilización nos fuerza al uso de pieles para muchas cosas, debido a la razón de que no hay otro material propio en el mercado para su reemplazo. Por ejemplo, zapatos, etcétera. Pero, sin embargo, debemos hacer cu- cuanto nos sea posible para evitar el uso de cualquiera cosa que provenga del cuerpo de un animal que requiera su muerte. Una de las mayores bendiciones de la guerra actual es la de que el hombre está viendo que la carne no es un alimento indispensable y que vivimos mucho mejor sin tomar alcohol. Tengamos la esperanza de que este es el principio del fin y que el hombre cesará muy pronto en cebar o cazar animales por su carne o su piel. Mientras tanto, demos el ejemplo nosotros y pongamos toda nuestra fuerza de voluntad para conseguir. Hasta aquí la lectura de la carta número 90. Eh, procederemos a hacer un breve análisis sobre esta carta, la cual he preparado. Y comienzo de esta forma. En esta línea quiero cambiar la palabra poder hacer, por deber hacer, ya que en este análisis, ya que en la vida todo se puede hacer. Eh, Lo, lo que hay que tener en cuenta es que hay cosas que no se deben hacer en cierto momento. En esta parte donde llamar hipócrita a una persona que esté predicando o enseñando alguna filosofía o línea religiosa sin cumplir realmente con los requisitos que se necesitan para brindar tales conocimientos, es una palabra muy dura, muy desagradable, y debemos ser inteligentes en el momento en que querramos corregir a alguien, ya que todos cometemos errores por falta de conocimiento. Y me parece muy sensato que no debemos predicar o diseminar las enseñanzas si aún no cumplimos con ciertos valores espirituales, tal que si vamos a hablar de una dieta vegetariana, eh, como se sigue en esta fraternidad, eh, sería un pecado que estemos diseminando esta enseñanza y sin embargo, hablando de dietas, y sin embargo, nosotros no las hacemos, no cumplimos con esos requisitos, porque comemos carnes. Y voy a poner un pequeño ejemplo aquí de mi persona. Dice que no debe mi persona hablar de ser vegetariano si todavía ingiero carne, licor y también el uso del tabaco. A mí me llevó un tiempecito. Yo fumé por mucho tiempo y también tomé mucho licor como músico andando en las tocadas y esa cosa. Lo hice, pero hace más de 35 años que yo dejé todo eso.
y era prácticamente un fumador empedernido. Y simplemente un día, por medio de un hijo mío, que tenía como 6 o 7 años, me quitó un cigarrillo que me estaba fumando. Y eso bastó para, nada más había sacado un solo cigarrillo de una cajetilla de 20. Y eso bastó para yo dejarlo. No tanto en ese momento por la filosofía, sino la voluntad, como dice Massender, que poniendo una voluntad, un empeño en hacer algo, se pueden lograr cosas. Eh, Tampoco se puede tener éxito el estar filosofando o discurseando cosas espirituales, como dice Massender aquí, delante de una copa de licor y comiendo un filete. También nos dice Massender en esta carta que, como acabo de decir, que con un poco de voluntad podemos dominar el alimento, dominar el alimento carnívoro y el uso del tabaco y el alcohol. Sí es posible. Si pensamos muy fervientemente, con mucha fe, que no ingerimos carne no solo por la salud, sino por algo aún más importante, que los animales son nuestros hermanos menores y que el alcohol y el tabaco, al igual que el consumo de la carne, impiden o entorpecen el crecimiento espiritual. En Romanos 14, 20, 21 nos habla sobre esto. Eh, Permítame que pudiera leer aquí un poco estos versículos. Dice que no destruya la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Entonces, continuando, debemos evitar en lo más posible el uso de cualquiera cosa que provenga del cuerpo de un animal que requiera su muerte. Para entender bien el progreso evolutivo de la humanidad y saber el por qué se nos dio la carne, el alcohol y el vino también. El vino entra dentro de la serie en el asunto del alcohol y el tabaco. Debemos retroceder al desarrollo de la Tierra en periodos llamados épocas. Sabemos que está la época polar, hiperbórea, la lemúrica, la atlante y la actual época, que es la aria. En la primera época polar, lo que hoy es humanidad solo tenía cuerpo denso, como los minerales, semejante a ellos, al mineral. En la segunda época hiperbórea, ya teníamos cuerpo denso y vital, como las plantas, eran análogos a ellas. Entonces, quiere decir esto que la humanidad en ese entonces se alimentaba de plantas, eran vegetales. Y en la tercera época lemúrica, teníamos ya cuerpo denso, cuerpo vital y de deseos, como los animales. Entonces, todas estas analogías, eh, debemos saber que son en conciencia, no que el hombre fue un mineral, que fue un vegetal o un animal, en conciencia como cada uno de ellos. Y tenemos que en la cuarta época Atlante se desarrolló la mente
Aquí comienza la escala de la vida como hombre. En la época presente, que es la época aria, desarrollará el aspecto tercero o más inferior de su triple espíritu, el ego, o tiene conciencia de sí mismo y cierta libertad individual humana para empezar a desarrollar sus poderes divinos espirituales. Y en la tercera época, el alimento se obtenía de animales vivientes que sustituyeron al alimento vegetal, que fue en la segunda época. La leche fue el medio que se empleó para desarrollar el cuerpo de deseos. Esto hizo a la humanidad análoga al animal. Y como en cada época, como en cada época se ha agregado o cambiado el alimento del hombre con objeto de que se realizaran las condiciones y propósitos requeridos. Encontramos que al alimento de las épocas anteriores se agregó un nuevo artículo. Aquí tenemos que fue el vino y fue necesario debido a su efecto coercitivo sobre el principio espiritual del hombre, porque ninguna religión habría podido hacerle olvidar su naturaleza espiritual. Y la palabra aquí, coercitivo, es algo capaz de fuerzas, algo que presiona o limita la voluntad y la conducta de una persona. Es la acción de contener, reprimir o imponer una norma o castigo mediante la autoridad. Hasta aquí un breve análisis sobre esta carta. Eh, entonces continuaremos con alguna pregunta o alguna otra cosa que tengan que agregar. Muchas Son gracias, José Javier, por tu aporte. Armando tiene levantada la palabra. adelante, Adelante, Armando. Armando. Sí, gracias José Javier por tu disertación, muy congruente y muy amplificadora del objeto de la carta, ¿no? Que es precisamente el avisar a los estudiantes, a los que están tratando de elevarse por encima de las cosas que lo atan a uno al mundo material y se necesita pues dar este paso definitivamente para poderse concentrar en lo que es el camino hacia la iluminación. Hay algo que me gustaría señalar y que, bueno, no está puesto en la carta, aunque tú diste una explicación muy amplia, conectaste muy bien todo el proceso, ¿no? Del por qué se tuvo que comer carne, pero ya hoy en día eso no es necesario. Ya el hombre, el ser humano logró el objetivo de poder entrar lo suficientemente en la materia para dominar todos los vehículos y el uso de la carne, el alcohol y todas esas cosas, pues son totalmente innecesarias para la elevación, porque ya estamos en el proceso de evolución y no de involución. Pero hay algo que es importante y que es bueno tenerlo presente para comentarlo con aquellas personas que de algún modo nos preguntan o se interesan o tenemos la oportunidad de darle algún tipo de explicación con respecto a por qué nosotros rechazamos el alimento cárnico y el alcohol y esas cosas. Y es que el cuerpo humano es el templo del espíritu, es el templo de la chispa divina que mora dentro de nosotros. O sea, el cuerpo es la envoltura visible
posible de un ser superior, extremadamente superior, divino. No hay otra palabra que se pueda emplear. El ser humano es un ser divino, una chispa procedente de la misma sustancia del Creador, envuelta en vehículos que necesita para su propia expresión en este mundo denso, el cual nos tocó vivir por el grado de entrada en el ruedo de la evolución, ¿no? Pero definitivamente somos seres divinos, como lo son los ángeles, los arcángeles y todas las jerarquías creadoras que nos preceden. Y por lo tanto, el templo, nadie se le ocurre llenar su casa de basura. Nadie agarra la basura de la calle, del vecino, del montón que se acumula en una esquina y lo trae y lo mete dentro de la casa. Nadie hace eso. Pues por lo tanto, el cuerpo humano, como es el templo de ese ser que mora adentro, pues también debe mantenerse en un estado de limpieza y pureza lo más posible dentro de las capacidades de cada persona y de las posibilidades y circunstancias que tenga cada persona. En lo posible, pues entonces tratar de que la persona que está interesada en eso, darle más o menos las pautas que se pueden tomar para que la persona vaya transmutando, porque en todos los procesos humanos siempre hay que sustituir algo. O sea, las cosas si se quitan radicalmente, pues pueden causar problemas de cualquier tipo, pueden causar problemas de desbalance en los sistemas corporales, psicológicos, cualquier cosa puede suceder. Todos los seres humanos somos distintos y reaccionamos diferentemente al mismo estímulo. En este caso, pues entonces se le puede decir que vaya sustituyendo, digamos, el alimento cárnico por otra cosa que le sea más o menos de tipo similar, ¿no? Y poco a poco vaya haciendo la sustitución hasta que finalmente pues termine de ya lograrlo, ¿no? Y siempre enfocar en que definitivamente el objetivo principal, hay dos grandes objetivos principales. Uno es la parte del crecimiento espiritual y el otro, no menos importante, es la compasión por nuestros hermanos mayores, como bien tú mencionaste en tu disertación postcarta, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, es el templo de nuestro ser y como es el templo, pues es la casa y todo el mundo mantiene su casa limpia y ordenada o trata de mantenerla limpia y ordenada, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo con este cuerpo. Gracias, José Javier. Gracias a ti, Armando. Muy bien. Adelante, Miriam. Muchas gracias, José Javier. Buenas noches para todos. Muy claro tu análisis, todo lo que has explicado. Y Armando, me has sacado las palabras de la boca, ¿qué iba a decir? Eh, ¿Qué iba a decir? La mayoría de las personas, porque, a ver, hoy en día está más en auge esto de cuidarse, cuidar la salud, de decir, bueno, no voy a comer carne porque quiero, como bien dijo Armando, pero aunque no lo tome de esa manera, nuestro cuerpo es un templo y tiene que estar lo más limpio posible. Pero por supuesto que la gente que deja de comer carne lo hace por salud. Y a veces no piensa en esto de la crueldad animal tampoco. Eh, Porque no se dan cuenta de eso, porque a veces yo me he cruzado con muchas personas y dicen, uy, bueno, yo soy vegetariana, pero de vez en cuando me como un asadito, cuando me invitan me como esto, o sea, como que todavía no llegan a comprender esto de la crueldad animal, a pesar de que están en el camino a no comer carne. Eh, o sea que está muy bueno esto de poder, si uno tiene la oportunidad de poder charlar con estas personas, de decir justamente esto que dijo Armando, de la compasión. Nosotros tenemos que ser compasivos con nuestros hermanos menores, que también lo haces bien explicado, eh, porque están formando parte de la evolución. Y además, como bien dijiste, en toda esta explicación, hubo un tiempo que sí fue necesario el vino, fue necesario la carne para poder entrar a la materia. Ahora ya estamos en el camino ascendente, así que debemos nosotros como estudiantes
si tenemos la oportunidad de poder, primero predicar con el ejemplo, lógico, si esto bien lo aclara la carta, y segundo, poder, si alguien se acerca a preguntar, poder ayudar, porque hay muchísimas cosas en el reino vegetal para poder alimentarnos. Aunque a veces uno cuando va al médico y le dice que es vegetariano, uy, ¿cómo te va a faltar proteínas? ¿Te va a faltar esto? ¿Te va a faltar el otro? Y sin embargo no es así, tenemos un montón de alimentos que son muy beneficiosos. Ahí la fraternidad también habla de los germinados, las leches vegetales, las semillas, bueno, toda clase de fruta y verdura. Y a veces se dice también de conseguir las orgánicas, aunque sabemos muy bien que se encarece muchísimo lo orgánico, por lo menos acá en mi país. Y a veces conseguimos orgánicos, pero no son muy buenos. O sea, así que bueno. Eh, y bueno, era eso para comentar, de poder hacer lo posible para que cada día haya más gente que pueda acercarse a la dieta libre de carne, y que entienda y que pueda, desde nuestra explicación, pueda esa misma persona tener el razonamiento como para decir, bueno, el razonamiento y la compasión, ¿no? De decir, bueno, sí, realmente hay mucha crueldad. Yo creo que si, aparte, si uno se mete al YouTube, hay un montón de videos y uno dice, quiero ver qué pasa en un matadero, yo creo que nadie comería carne, no sé, se caería desmayado de la crueldad. Así que bueno, era eso para aportar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miriam. Adelante, Armando. Sí, hay algo más que ahora oyendo hablar a Miriam, podemos tener como argumento para esgrimir contra las personas que usualmente tratan de debatir la necesidad imperiosa de comer carne, porque como bien dijo Miriam, le dicen a uno, pero entonces la proteína, ¿cómo que de dónde obtienes la proteína? Y esa serie de cosas, ¿no? Eh, hay algo que se puede fácilmente apoyado por la ciencia y visible, algo que es muy visible para todas las personas. Si nosotros mencionamos a esas personas que rebaten el punto de que sí hay que comer carne porque eso es necesario, porque toda la vida se ha comido, o cualquier otra cosa que esté incluso apoyado en preceptos religiosos, como la vecina de enfrente que yo tenía cuando vivía en Miami, una vez se enteró de que nosotros no comíamos carne y dice, bueno, pero ¿por ustedes no comen carne si Dios dio los animales para comer? Entonces, son cosas, conceptos que tiene la gente con respecto a eso, porque viene en la Biblia, o se habla, se menciona en la Biblia que los Sí, animales que Dios son para comer, este y el otro, y no comas de este y del otro, del otro. Pero no saben que eso tiene un trasfondo ocultista que ellos desconocen y que ya le tomaría mucho tiempo el poder, pues entonces, comprender eso que están leyendo literalmente. Pero a lo que me quiero referir, que es muy importante tener a mano para poderlo escribir en un momento en que la persona esté pues tratando de refutarnos el concepto del por qué comer carne no es necesario. Menciónenle la conformación dentaria. El ser humano tiene una ay, conformación dentaria sí, bueno, puede ser omnívoro, pero es fundamentalmente frugívoro. es Los tipos cierto. de dientes, o sea, los incisivos más desarrollados, tenemos molares, tenemos caninos y tenemos incisivos. Pero si ustedes ven a los animales que son carnívoros esencialmente, pues lo que tienen son colmillos. Es lo más grande que Sí, tienen ellos porque tiene el doble propósito de matar y de desgarrar la carne. En el mm, caso del caballo, ¿qué ustedes le ven al caballo en la boca? Le ven unos incisivos inmensos y al burro le ven unos incisivos tremendos que se le salen casi de la boca, ¿no? Y nosotros también tenemos eso. Si nos comparamos
con los monos, pues los monos que son los que más cerca de nosotros están, bueno, porque son de nuestra oleada de vida incluso, pero la gente no sabe eso de oleadas de vida ni eso, sencillamente lo ven como otro animal, pero bueno, muy cerca del ser humano por toda la estructura de ADN y la estructura corporal y todo. Miren lo que comen los monos, los monos comen frutas. Entonces, es muy fácil en ese aspecto, pues, poder esgrimir ese tipo de argumentos. Y decir, bueno, la conformación dentaria tuya está diseñada por nacimiento para comer frutas y vegetales. Ah, que puedes comer carne. Bueno, sí, es que está capacitado porque es parte de la supervivencia que necesita herramientas el ser humano para sobrevivir en determinadas circunstancias. Pero de que es imprescindible, no lo es. Y el hecho es precisamente una de las cosas es la conformación dentaria. Bueno, ya, esto era lo que quería agregar. Y antes yo sé que tiene la mano levantada Alberto, pero eh, y fíjate los animales como el elefante, bueno, el caballo también, que son súper robustos a pesar de que son vegetarianos. Muchas Y más gracias, Armando y Miriam. muchas ¿Va a gracias. continuar, Miriam? No, no, sí que siga Alberto. Sí. Adelante, Alberto. Gracias, José Javier. Entretenido, es muy entretenido este tema. Pero yo voy a hablar justamente de los cristianos acá en Chile. Los cristianos acá son muy olvidadizos, terrible. Se acuerdan de Dios solamente cuando el Viernes Santo, se acuerdan para los funerales y se acuerdan para los terremotos. Pero después se olvidan. Entonces el Viernes Santo tiene que todo el mundo comer pescado. Y hay unas colas en las pescaderías enormes, enormes. Y todo el mundo está convencido que se ganó el cielo. Mientras tanto, acá hacen de las suyas, ¿no es cierto? Como en todos los países, de todas maneras, en todo caso. Qué portonazos, qué asaltos, qué esto, qué lo otro, atropello. Eh, es impresionante, pero me quedo con las palabras justamente de que Armando dice que nosotros, eh, ¿y por qué lo digo fundamentalmente? Pues nosotros los que somos que seguimos la enseñanza Rosacruces, dejamos de que el estómago fuese el cementerio de animales. Entonces, evidentemente, no comemos carne, de ningún tipo de carne, ni vegetal, perdón, eh, gallinas, pollo, peces, mariscos, nada de carne, ni mariscos filtrantes tampoco, ni carnes rojas tampoco. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces la gente cree que la espiritualización va, ¿no es cierto?, hacer esa jornada, ¿no es cierto?, Viernes Santo. Ah, perfecto, tenemos que comer solamente peces. ¿Por qué comer peces? ¿Por qué acaso no puede comer lentejas, garbanzo, no puede comer porotos, como se diga en otros países? Pero también se pueden comer. Sin embargo, no, tienen que ir a comer pescado. Es un acondicionamiento para este tipo de cosas que realmente son mitos, mitos urbanos. Sea, incluso más, o sea, el cristiano solamente tiene que decir, oiga, lo que tengo que hacer yo hoy día es comer una comida sencilla, sencilla. Eso es lo que corresponde. Pero estos mitos urbanos hacen que todos estos produzcan primero. El pez aquí, el pescado acá en Chile vale más que la carne incluso. Y eso va contra lo que nosotros queremos hacer como cristianos, comer algo simple, algo que realmente sea barato. De eso se trataba en hacer esas comidas. Pero bueno, todo va a su ritmo, yo no lo voy a cambiar, pero lo único que sé es que es muy importante que nosotros sigamos nuestras indicaciones y tal como lo dice Max Henden aquí en esta carta para espiritualizar el cuerpo, porque para que nosotros empecemos a entender las enseñanzas mucho mejor, bueno, tenemos que tener la casa limpia. Casa limpia significa espiritualización, espiritualizar la persona. Para eso se necesita el cuerpo sano, corazón noble y la mente pura. Pero el cuerpo sano, ¿qué significa? Justamente eso,
no intoxicarse con droga, no intoxicarse con alcohol. Si ustedes saben que cuando uno come y toma alcohol, el hígado deja a un lado la comida que siga en el estómago, sino que simplemente se va a procesar el alcohol. Lo hace en forma automática. Y uno parece ese que cuando toma alcohol se cree Dios, fundamentalmente, y ya no le tiene miedo a nada, es un superhombre e inmortal. Es capaz de tomar un auto y salir a 130 kilómetros por hora sin ningún problema, feliz porque el auto a él le obedece. El auto es de él y se siente maravillosamente. Y perfectamente en esas condiciones muchas veces son cuando se producen los accidentes. Pero eso somos. Para eso era el vino. Nosotros ya sabemos para qué es el vino. Entonces no lo hagamos. Simplemente eso formó parte de un proceso habilitatorio del ser humano, que necesitamos desconectarnos, porque desde el periodo de Saturno, el periodo solar, después el periodo eh, que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el lunar y después el terrestre, que es el nuestro, y nuestra cuarta revolución, ya nosotros hemos justamente pasado ese proceso, que era diferenciarnos de Dios. Eso era la involución. Diferenciarnos de Dios significa darse cuenta que uno es, yo soy, tengo un cuerpo, oh, perfecto. ¿Y qué sucede? Lo mismo sucede en el día, lo mismo sucede en la tierra. ¿Para qué? Para que durante el de día no se pueden ver las estrellas porque la luz del sol hace e impide que nosotros veamos las estrellas. Pero ¿qué sucede cuando viene ya la noche? En la noche sí podemos ver las estrellas. Eso significa que nosotros podemos vernos. No significa que nos veamos solo en la noche, sino que es un proceso de poder una comparación. De noche se pueden ver las estrellas. Eso es lo que hemos hecho para sumirnos en la materia cada vez más densa, desde el periodo Saturno hasta el periodo terrestre. Y del periodo terrestre hacia el periodo de Vulcano, vale decir, pasando por el de Júpiter, el de Venus y llegando al de Vulcano, tenemos un proceso de evolución. Ahora ya hemos despertado, sabemos que somos una persona individual, cada uno de nosotros, y a cada uno de nosotros nos quiere Dios. Y somos, como decía, ¿no es cierto?, una persona aquí en estos momentos, decía, bueno, somos espíritu, somos hijos de Dios, por lo tanto también somos grandiosos, pero debemos ahora cultivarlo. Pero para eso necesitamos entonces un cuerpo sano, un corazón noble y una mente pura, porque hemos despertado. Y este despertar nos exige eso. Dejamos de ser espíritu virginal, pasamos a ser ego, y este ego, ¿no es cierto?, debe estar en una vibración superior. La carne nos deja en una vibración más baja. Discutíamos incluso hasta con el agua. Orar es muy importante a la hora de almuerzo y orar por nuestros vegetales es muy importante porque eso va a entrar a nuestro estómago, pero se va a desparramar por sobre todo nuestro cuerpo, llegando a todas partes, ¿no es cierto?, esa alimentación. Y esa alimentación va a estar en nuestro cuerpo. Y eso es muy importante. Y ojalá esté bendecida, porque de esa forma vamos a estar aportando para que ese cuerpo maravilloso que le ha entregado a cada uno de nosotros el mismo Dios, sea cada vez, ¿no es cierto?, más portador de la chispa divina que llevamos dentro de nosotros. Por eso es importante. Es importante, ¿no es cierto?, que seamos de esa forma algo que se vaya cada vez diferenciando y que vaya aportando a que sea realmente una espiritualización de la persona que tenemos en estos momentos. Gracias, José Javier. Gracias a ti. Adelante, José Pilarte. De nosotros disponemos, ¿verdad?, de carne roja y carne blanca. Entonces, muchas personas
peca porque le dice mi pecado favorito, porque lo repiten, le gustan tanto que a veces incluso se confiesan en la iglesia, pero lo repiten de nuevo. Y otros pecan por ignorancia. La mayoría de las personas no saben que el pescado es una carne blanca y por eso lo consumían ese día, porque consideran que no están comiendo carne. Yo tengo personas que me dicen, yo no como carne, yo lo que como es pescado, bacalao, arenque y salmón, que son pecados también. Y yo le he dicho que eso es una carne blanca. Y ellos lo consideran que no. Y para poderlo convencer, le digo, bueno, lo único que yo tengo a mano es el Google. Vamos a buscarlo en Google y veremos que hay carne roja y carne blanca, y que el pescado pertenece a la carne blanca. Entonces, cuando ellos van y lo ven, me dicen, pues yo he tenido tantos años creyendo que no es carne y me lo como ese día. Claro está que eso no implica que ellos dejaran de comer carne, pero por lo menos es un inicio de que le llega a la mente ese conocimiento. Es tanto. Muchas gracias, José Pilarte. Sí. Quisiera agregar algo puntualizando una parte aquí de esa carta. Eh, Sabemos que Massendel dice que el mal es un bien en gestación y sabemos que una guerra, eso es negativo. Entonces quiero leerlo tal y como lo escribió Massendel aquí, donde él dice que una de las mayores bendiciones de la guerra actual es la de que el hombre está viendo que la carne no es un alimento indispensable y que vivimos mucho mejor sin tomar alcohol. Lo que pasa es que eso es un hábito, una costumbre muy vieja que la traemos de vidas anteriores y, y se necesita poner voluntad, como dice Massender, para ir dejando eso. El que poco a poco, el que no tenga esa voluntad grande, pero sí uno puede conseguir una voluntad tajante, decir, no hago eso más y no lo hace. Entonces, continúa diciendo esta parte, eh, tengamos la esperanza de que este es el principio del fin y que el hombre cesará muy pronto en cebar o cazar animales por su carne o su piel. Mientras tanto, demos el ejemplo nosotros y pongamos toda nuestra fuerza de voluntad para conseguirlo. Muchas gracias. Gracias, José Javier. Adelante. ¿Quién estaba primero, Armando o José Santa María? No sé. Armando. Armando estaba primero. Ok, adelante, Armando. Sí, bueno, no, quería agregar con respecto a lo que dijo el amigo Díaz Pilarte. Pilar, Sí, esto con respecto a que muchas personas piensan eso mismo, ¿no? Que el pescado no es carne o el pollo no es carne, porque carne lo consideran carne con la sangre roja, ¿no? Y muchas veces en mi propia experiencia, cuando yo le he dicho a las personas en muchas ocasiones, reuniones, fiestas, cualquier cosa que uno se reúna, que bueno, te vas a comer un poquito de carne o de pollo, digo, no, 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 yo no como carne. Entonces la gente dice, no come carne, es que no come carne roja. Dice, pero pollo sí comes, ¿no? Le digo, no, 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 tampoco. Y, pescado. Entonces la gente cree que ya encontró la solución. Dice, no, entonces tú comes pescado. Le digo, no, yo no como nada que haya que matarlo para comérmelo. Esa es el colofón final. Ya con eso no hay duda de que no es ningún tipo de carne. O sea, algo que haya que matar para comérselo, ya eso no se come.
Entonces ya la gente ahí abren los ojos más grandes todavía porque se asombran. Bueno, ¿y cómo tú puedes vivir? ¿Qué tú comes entonces? A mí me han preguntado, ¿qué tú comes? Le digo, bueno, todo lo demás menos carne. Yo como igualito todo lo que tú comes, arroz, frijoles, tostones, patacón pisado, como lo dicen ustedes, cualquier cosa, plátano, fruta, fresa, lo que sea, menos carne, pan, galleta, cualquier cosa, menos carne. Fíjate qué sencillo, así de simple, pero la clave es, yo no como nada que haya que matar para comerlo. Esa es la clave. Gracias. Muchas gracias, Armando. José Santa María, Buenas noches, Javier. Gracias por la conferencia, muy interesante. Gracias por ese compartimiento, muy aclarador y gracias a todos los que aportan. Yo tengo una dudita que ronda por ahí y expliquen ahí porque se habla mucho de los animales, porque los animales tienen sangre caliente y cuerpo de deseo, cuerpo vital y pues cuerpo denso, pero no los peces, ¿o sí? Tienen sangre fría. ¿Pueden ahondar un poquito en eso? bueno, me gustaría y escuchar la participación de Marco Salón. Ahí está con la mano levantada para que dé una explicación sobre eso. Bueno, como en todas las oleadas de vida, hay siempre adelantados y rezagados. Entonces, los peces son rezagados, los mamíferos son adelantados, son de sangre caliente, los peces no. Nosotros tenemos también rezagados, que son los antropoides. Entonces, el hecho de que sean rezagados, ¿no los vamos a comer? No, pertenecen a la oleada de vida nuestra, con más razón. Y por lo tanto, los peces pertenecen a la oleada de vida animal, aunque son rezagados con respecto a los mamíferos que van adelante en la cadena evolutiva. Eso es todo. Gracias, Marco. Muchas Gracias, gracias. gracias. José Javier, estaríamos cerrando ya la conferencia porque nos toca Colombia Claro, y tenemos claro. una excelente conferencia, así que por favor, José Javier, las Sí, últimas palabras antes de que cerremos. sí. Muchas gracias a todos por su asistencia, su atención. Y bueno, cartas como esta eh, son muy interesantes, importantes. A mí me están abriendo más el sentido, la mente, para involucrarme más y tener ese conocimiento con el asunto de los periodos, de poder entender los periodos. Ya lo voy entendiendo y ojalá que cartas como esta continúen y porque ponen a uno a investigar, a leer más, a involucrarse más en esta cosa. Muchas gracias a todos y bendiciones. Vamos a compartir entonces la oración del estudiante. Si hay alguna dama que pudiese leerla, por favor. Yo puedo leerlo. Gracias, gracias, Miriam. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Que Que así así Que así sea. Que sea. así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual dio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza
y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así Que sea. así sea. Y Así así sea. sea. El avión nos deja.